Nació en 1981 en la Ciudad de México, ilustradora y diseñadora gráfica, miembro de los colectivos Ilustradero y El Teterete. Ha trabajado en varias editoriales como Conaculta, Porrúa, Larousse y Edith Musa, entre otras. Es asociada fundadora y secretaria de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Desde el 2013 ha participado en varias exposiciones dentro y fuera del país. Entre los libros que ha ilustrado está Los monstruos, de Omar Cárdenas. Sus obras han sido seleccionadas por el Museo Mexicano del Diseño, el Catálogo de Ilustraciones Infantiles y Juveniles de Conaculta y el Congreso Internacional de Ilustración en Bogotá, Colombia, por mencionar algunos. En claroscuro nos pondremos de colores con la presencia de Leyad. El trabajo de un ilustrador es efectivamente en la industria editorial, y entonces el primer contacto que tiene uno con cualquier libro pues es, para empezar, su portada donde casi siempre hay efectivamente una ilustración que es muy gratificante cuando, y lo voy a poner al revés, cuando uno comprueba en lo leído que la ilustración era correcta. O cuando uno comprueba en lo leído que este primer contacto que tuve con esta ilustración, dado el caso fallida, no corresponde a lo que estoy leyendo. Entonces hay un puente importante en lo que tú haces, ¿no? Creo que algo como definiría yo a los ilustradores es que en realidad son traductores. Traductor. O sea, un ilustrador es un traductor, porque la imagen ya es un lenguaje. O sea, así como la palabra lo es, también la imagen. O sea, cuando nacemos, crecemos con esos dos lenguajes, el hablado y el escrito. O sea, el escribir también es crear imágenes, pero conforme vamos creciendo, dejamos de hacer uno de los dos, ¿no? O sea, dice este ilustrador Puño, en algunas conferencias muy famosas de MAD, mencionaba, tú le preguntas a un niño de kinder, a un grupo de niños, ¿cuántos de ustedes dibujan? Y todos van a levantar la mano. Haces la misma pregunta en diferentes niveles de la vida, y en la primaria menos levantarán la mano, en la secundaria menos, y en los adultos levantarán con pena la mano aquellos que lo hacen todavía. Y en el caso del ilustrador, muchas veces nos preguntan cuándo comienzas a dibujar, y la pregunta está mal hecha. No es cuándo comienzas tú a dibujar, sino cuándo tú dejaste de dibujar. Porque todos dibujamos desde el principio. Claro. Todos nacemos con esos dos lenguajes, y en algún momento un lenguaje que nos es nato comienza a sernos ajeno. Porque la ilustración finalmente es nuestra manera de entender el mundo también. O sea, cuando una persona comienza a dibujar no es cuando toma el lápiz por primera vez. Una persona comienza a dibujar en el momento mismo en que abre los ojos a la vida. Y te apropias de la imagen que está enfrente, ¿no? Una maestra, Bella Bolt, maestra de la universidad, nos decía, dibujo es todo aquello que está delimitado por una línea. Y en ese sentido, tú que me ves en este momento, me estás dibujando, ¿no? Uh-huh. Y después, cuando te apropias de ese mundo, hay un segundo instante en el que vuelves a dibujar, o en el que comienzas a crear como el antecedente de la ilustración. Porque la ilustración es como la imagen narrativa que va acompañada siempre de un texto o un mensaje. Y en el momento en el que comienzas a crear el antecedente de la ilustración, en realidad es cuando esa imagen que absorbiste a temprana edad, al abrir los ojos por primera vez al mundo, va acompañada ahora de un significado. Esto es una taza, esto es un vaso, esos son chocolates, y en tu mente le creas una lógica. No sé, es tan innato que ciertas cosas las asimilamos y con eso ya decodificamos el mundo, pero el resto de la inmersión en ese lenguaje lo dejamos de lado, y de pronto necesitamos, al enfrentarnos a nuevas imágenes más allá de la realidad
convencional, alguien que nos haga esa labor de traducción, o como tú le llamabas, de puentes, en donde entramos nosotros como ilustradores y lo que hacemos es recibir un mensaje. Necesitamos comunicar la historia de el conejito que va a visitar a la cigüeña, no sé. Y entonces nos apropiamos como de diferentes imágenes y tenemos que reproducir ese mensaje de la manera más fiel, pero creándote una nueva historia. Siempre un ilustrador lo que hace es como tomar diferentes elementos, que cada una de las imágenes termina siendo como un signo polisémico. Y tomas entonces un conejo que puede tener múltiples significados, porque el conejo que tú tienes en la mente no será el mismo que tenga yo, ni el que tenga cualquier otra persona. Y luego lo fusionas con otros elementos, para que al final el mensaje que te fue dado originalmente se comprenda independientemente de cómo lo está decodificando cada una de las personas. Yeah. Y ahí hay que contemplar, como todo traductor, muchísimas cosas. O sea, tú eliges muchas de las veces en un trabajo en equipo con el editor, con el escritor, con el resto de las personas que están involucradas en ese proyecto. Cada uno con su línea. En dónde quieren, en esa traducción, en ese texto, por decir así, porque es una imagen lo que estás creando, pero en esa nueva oración, ¿dónde quieres poner los puntos? ¿Dónde vas a acentuar? ¿Qué parte vas a subrayar? ¿Con qué letra lo vas a escribir? O sea, es un trazo fuerte. Esta historia necesita más bien una caricia. ¿Qué tipo, qué tan grande va a ser el bloque? ¿Vas a saturar? ¿Va a ser como una poesía? Y entonces va a ser casi metafórico, y la persona que lo recibe en primera mano va a ver la imagen y no va a entender todas las lecturas de un primer golpe, sino que se tiene que acercar a ella nuevamente e irla develando poco a poco, como a la poesía misma, entenderla a través de la metáfora de sí mismo, o es algo muy literal, como en los libros de texto muchas de las veces, en que la imagen es más como un refuerzo de lo que ya está ahí escrito, ¿no? Es como por ahí más bien esa cuestión de puente, o esa labor de, como yo veo al ilustrador, como esa labor de traducción. Yo disfruto tu trabajo y, vamos, las mentadas definiciones, pero lo llevaría más hacia algo más figurativo. Veo personas, veo animales, veo cosas que reconozco, deformadas, estiradas, acentuadas, recalcadas, echadas para adelante, echadas para atrás, pero no veo abstracción, no veo otro tipo de lenguaje. Digo, esto me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero me atrevo a decir que te importa mucho la persona, el ser. Creo que las redes son un monstruo y una maravilla a la vez. Porque fuera de cámaras te platicaba que tengo como 3 líneas de trabajo muy marcadas, ¿no? Una es la clásica imagen en viñeta que se utiliza en libros de texto, ¿no? Este trazo muy a computadora, como niños sonrientes y felices y corriendo. Otra es esta imagen más plástica y más como que me sentí obligada a desarrollar, porque tenía cosas que decir que las palabras no me daban, y que creo que es un poco más a lo que te refieres. Y otra que es como una generación de ejercicios en donde sí no hay elementos figurativos, pero hablo a través de la textura, del color, ¿no? Es como en ese sentido sí tengo esta otra parte, pero es importante lo que dices. O sea, he extendido mucho, o he distendido mucho la figura humana, porque como dicen por ahí, la figura humana es capaz de cargar toda clase de signos, toda clase de símbolos, y te puede decir mucho a partir de un... Sí, es que creo que no es maniqueísmo, pero sí es este estilizamiento o este forzar la figura hasta donde pueda dar para que me transmita, porque no quiero que parezca una persona igual a una fotografía. Eso ya te lo está dando la realidad, o ya te lo está dando tu entorno. Tengo que
que apelar a la inteligencia de quien lo recibe y respetar a la persona que va a recibir esa imagen y darle otras lecturas detrás de cada una de las piezas que elaboro. Entonces creo que por ahí es que muchas de las imágenes que puedo hacer en algunos proyectos, o muchas de las veces de manera personal, busco que tengan como esta fuerza o esta carga, ¿no? que se da a partir de lo no dicho, pero que está ahí dentro de la pieza. Me hiciste acordar una frase que escuché hace mucho y se me tatuó pues en la mente, igual en una conversación como la que estamos teniendo, vi en televisión alguien que le dijo al entrevistador, un cartel es un alarido en la pared. La labor del ilustrador también muchas veces nos obliga a tomar postura, ¿no? O sea, el ilustrador en un origen era como esta, en época medieval o incluso como de papiros, era este acompañamiento básico al texto y ornamentación. Uh-huh. Pero ahí no era el ilustrador como tal, o sea, ahí era un oficio, no una profesión. Cuando pasa a ser profesión es cuando tú te pones la camisa, o así lo entiendo yo, de la responsabilidad del mensaje que estás emitiendo. Y ya no eres meramente un hacedor de imágenes, ¿no? En ese sentido, hay un parteaguas muy importante justo en la época de la Revolución Industrial y cuando empieza a generarse estos grandes carteles masivos, ¿no? Y efectivamente existen esas frases en donde dice, el cartel es un grito en la pared, el cartel es un arañazo y el cartel es una bofetada. Uh-huh. Porque en un segundo tienes que frenar en seco al otro y sacudirlo. ¿Y cómo lo logras? Pues siendo consciente de cada uno de los elementos, de las herramientas, de las armas que tienes en la mano y utilizándolas como de manera inteligente, ¿no? Efectivamente, ahí es donde en esa etapa creo que fue donde muchos de los ilustradores realmente maduraron y donde hubo como una evolución más marcada del mero oficio a la profesión del ilustrador, en donde ya nos hacemos conscientes y responsables del mensaje que se está emitiendo, ¿no? Y de los alcances que este puede tener. Claro. Hay quien da bofetadas en la pared, pero basta ver tu trabajo para saber que tú acaricias al receptor de tu trabajo. Creo que involucro mucho los sentidos. Creo que pasa mucho que una ilustración es como un círculo. O sea, nosotros tenemos que involucrar el texto que nos están dando, pero además es imposible no decantarte en eso y tú ser una extensión de ti mismo en tu trabajo y luego ahí mismo mezclar como las reflexiones personales y tu entorno y luego involucrar todos tus sentidos y luego de manera consciente generar un discurso que vas a dar a una masa exterior porque normalmente está pensada para un público mayor. Uh-huh. Y entonces ese producto que realizaste está terminado no cuando tú lo sueltas, sino cuando el otro lo lee. Y está pensado para que cuando el otro lo lee, vuelva a involucrar también, vuelva a empezar el ciclo. Y entonces involucre sus sentidos a posteriori de cómo se creó la imagen y vuelva a empezar como nuevamente este ciclo, ¿no? ¿Cuál sería el campo laboral de un ilustrador, amén de los libros, amén de digamos, caer en lo obvio, un cartel, publicidad, un libro, en fin, como su nombre lo indica, esta profesión, ilustrar algo, de ser este vínculo entre un lenguaje y otro, de ser este traductor entre una instancia y otra. ¿Qué otro campo laboral tiene, hablando de cosas más pedestres, un ilustrador? Creo que
que de un tiempo para acá ya es muy diversificado, ¿no? Efectivamente, en un inicio era casi solo la cuestión editorial, entiéndase revista, libro y periódico. Después tuvimos como esta amplitud en donde ya puedes ver efectivamente, sobre todo como ilustración editorial, ilustración publicitaria, que es donde entra como todo esto de ilustración para producto. Entiendes el producto que quieras, ¿no? Pero ilustración multimedia, ¿no? Pero cada uno de esos líneas, de cada uno de esos caminos, en realidad lo puedes diversificar hasta donde quieras, ¿no? Algo que platicábamos también recientemente dentro de como entre colegas es en qué punto un ilustrador comienza a hacerlo, ¿no? Porque antes necesitabas, o sea, para que sea considerado como tal ese o cualquier otra labor, necesita tener cierta validación. Y esta venía del sello que te filtraba, llámese editorial, llámese casa productora, llámese, ¿no? Pero actualmente hay otros filtros que ya salen de esos caminos convencionales. Creo que el ejemplo más claro que me viene a la mente son las redes. O sea, ya de pronto alguien que para nuestro grupo de ilustradores era completamente desconocido, quizás se hace como muy famoso y se le valida como tal, aunque no haya publicado realmente, pero ya le validaron no sé cuántos millones de likes, que no son ni siquiera como personas tangibles, ¿no? Pero ya es otro tipo de validación. Entonces, creo que el campo puede ser tan amplio como tu imaginación te lo permita, en tanto exista como esa validación de por medio, que ya no es solamente el medio editorial, o sea, ya pueden ser las redes, o sí ya puede ser una compañía que se dedica a la publicidad y entonces ya te contrata para hacer mensajes. Toca además mucho con otras profesiones, o sea, lo que se llama como street art o esta cuestión como de arte urbano. Hay ilustradores dentro de eso. Ahí la línea para diferenciar en realidad es muy borrosa. O sea, en qué punto alguno ya es solamente arte urbano y en qué punto es ilustrador. Se tendría como que meter a detalle para comprender la razón detrás del discurso, para entender si es uno u otro. Pero dentro del tatuaje hay ilustradores, ¿no? Claro. Y es el mismo caso. O sea, en qué momento eres un mero reproductor de imágenes o un dibujante sin que uno sea lo menos que el otro. O sea, creo que no es una cuestión de jerarquías, que es una cuestión de entender como una ilustración normalmente siempre va acompañada de un texto, aunque no sea literal, aunque no veas el texto a un lado escrito, ¿no? Tiene como ese concepto detonante detrás. Cuando tienes ese trabajo de la traducción de ese detonante hacia una imagen que es narrativa y comunicativa, estás hablando de ilustración. Va un poquito más por ahí, ¿no? Porque efectivamente hay veces que un cliente te pide como una imagen en donde termina siendo más como una petición descriptiva y entonces ahí es más una labor como de dibujante o de replicante de una acción muy dirigida. En el mundo ideal en el ilustrador debe haber además un plus extra, que es como poner, como en el mismo caso del escritor, que es que encuentras tu voz y que pones además como un granito. Por ejemplo, en el caso de que lo que estás comunicando o el mensaje o la historia a la cual te enfrentas, te dicen, es que Susanita se dirigía esa noche a cenar con su abuelo, pero no te está diciendo cómo está vestida, no te está diciendo cómo es su cabello, no te está diciendo si estaba acompañada de alguien. En el momento en que tú como ilustrador ves el texto y decides que Susanita en realidad era un cerdo, transformas la historia. Claro. Porque seguramente cuando yo te lo estaba platicando, tú estabas pensando en una niña o en una mujer. En la amiga de Mafalda, sin ir más lejos. Y en el momento en el que tú tomas la historia
y le das un giro, no solo le enriqueces, sino que le puedes fortalecer en otro sentido. Esa es la labor del ilustrador. Ahora, ojo, o sea, nos corresponde hacerlo con ciertas limitantes. Para que una historia sea realmente fuerte, necesitas tener como un marco del cual no te puedas salir. O sea, tampoco puedes elegir pasar por alto el mensaje primario que quería dar el escritor o el generador del primer contenido y negarlo. O sea, por el contrario, tienes que acentuarlo, pero acentuarlo de la manera en que te permita jugar con las realidades que tienes en la mano y ayudar en última instancia, en conjunto, o sea, entre todos los que están involucrados en generar ese proyecto, logren algo que tenga como más madurez de lo que tendría originalmente si nos quedamos únicamente con la idea primaria. Y es un poco eso, cómo tomas ese primer texto, ese primer discurso, y qué tanto conforme lo vas traduciendo, lo estás respetando y estás buscando incluso como entre los recovecos, entre cada uno de los renglones, lo que no se está diciendo y que puede ayudar a acentuar la historia, o qué tanto le estás negando y entonces estás creando tu propia historia paralela y quizá ahí no va a terminar de cuajar porque no hace como match esas piezas, ¿no? ¿Qué tanto estás respetando esa historia? ¿Qué tanto estás buscando crecerla? Lo que le pasa a muchos niños con Walt Disney. Cuando uno ve un libro ilustrado de Pinocho y el Pinocho ilustrado no es el de la película aquella, hay hasta una decepción. ¿Y qué tanto también somos responsables de crear como nuevas historias, ¿no? Porque muchas veces toda la gente conoce las películas y no sabes que viene de un libro, ¿no? Y Así entonces es. ya es más real la historia de la película o la historia transmitida por Disney, ¿no? Todos vimos Alicia en el País de las Maravillas y nadie leímos a Lewis Carroll. Igual y ni siquiera sabes quién es Lewis Carroll, ¿no? Va un poquito por ahí, o sea, porque lo que hacen mucho, justo hablando como de Disney, cambiaba los finales, ¿no? Además, cambiaba las historias y en el momento en el que te enfrentas a la historia real, pues ya no es, ¿no? Ya no le reconoces. Y entonces sí nos toca un poquito también a nosotros como hacer ese trabajo de tratar de no negar la naturaleza de una cosa, ¿no? Y en el caso de que sí exista como esta modificación, ser conscientes de por qué lo estás haciendo y cuál es como la repercusión que eso puede tener. y por no dejar cuál sería la línea divisoria, si la hay, entre un diseñador gráfico y un ilustrador. Sorteando lo que hemos hablado aquí, que es, bueno, la génesis del ilustrador, que viene de un texto, todo un trabajo sensible, responsable, cariñoso, en torno a un trabajo por encarar, partiendo de un texto, partiendo de este entendido que se tiene de ser el traductor de dicha idea, echando mano de todo lo que has compartido acá, y lo que conocemos como la carrera de diseño gráfico. ¿Cuál sería la...? Bueno, aquí me voy un pasito atrás. Algo importante es que no existe como tal, bueno, en el CUMP ahora, pero en general no existe la carrera del ilustrador. Entonces, la mayoría de los que se dedican a la ilustración se formaron en el mundo del arte, se formaron en el mundo del diseño de la comunicación gráfica, que además es otra rama diferente, ¿no? O autodidactas. O sea, no es que hayan tomado una licenciatura en ilustración. Si bien algunas escuelas tienen como la especialidad en ilustración, o el CUMP es la única escuela que yo ubico en México que ya tiene como licenciatura y maestría en ilustración, pero no hay un plan de estudios como tal maduro para ilustración. En ese sentido, la mayoría de los ilustradores que conozcas, pues su origen viene de otro lado. Entendido eso, yo
creo que un poco la ilustración es como el hijo desconocido entre el arte y el diseño. O el hermano, más bien, más que hijo. Porque están como ambos pertenecen a un género. En esta tríada es como el punto medio, ¿no? Entre el arte y entre el diseño. El diseño sí tiene esta cuestión de resolver problemas de comunicación, problemas funcionales, pero en la cuestión de la ilustración va más allá de esa resolución de problemas, ¿no? Tienes que involucrar como cierta estética, y creo que ahí es donde jala de la mano del arte también, este manejo de la forma, comprender incluso el sustrato, o sea, entender que desde que te enfrentas a la página en blanco, el hecho de que sea cuadrada y no redonda ya está diciendo algo. El hecho de que elijas un papel más poroso que un papel liso ya te está diciendo algo. El hecho de que algunos decidan dibujar con hilo en vez de dibujar con plumón ya está diciendo algo. Cuando eres consciente de cómo estás utilizando eso para generar como un discurso diferente, ya te estás despegando un poco de la mera funcionalidad que te podría dar el diseño gráfico. Como cumples a partir de una voz, como estás un poco al servicio de comunicar una idea de alguien más y de comunicarla eficientemente, te estás despegando del arte, porque ya no buscas como una reflexión meramente personal en donde el otro se enfrente a tu obra. Y entonces caes en ese punto medio, en donde a partir de ahí tienes que ser muy consciente de cada una de las cosas que utilizas, ¿no? Qué interesante y qué aleccionador y qué vasto es el tema, y qué bueno que se estén haciendo esfuerzos para hacer esta carrera, esta profesionalización que lo que haces demanda y pide, que bueno que se está replicando, y qué bueno tenerte aquí, es un privilegio de verdad. Qué gusto conocerte. Igual, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Gracias.